Mari Pupiñí, también. Bueno, le agradecemos haber podido venir hoy día a acompañarnos. ¿Ahí sí? Ya, ahí sí. Bueno, entonces le agradecemos haber podido venir hoy día. Nosotros como colectivo venimos trabajando aproximadamente hace 4 años, trabajando temas ligados al aspecto artístico, cultural. Y hoy día estamos intentando darle un nuevo enfoque al colectivo y trabajar otro tipo de temas, y de ahí surgió la inquietud de poder hacer foros que tuvieran que trataran de temas de contingencia, temas que también se han tratado poco, y ahí surgió el tema de poder hacer un foro sobre el tema económico. Estábamos conversando con el Peñi Esteban Díaz, y nos comentaba de que no han existido muchas iniciativas anteriores sobre el tema económico mapuche. Entonces, también en otras instancias en las que hemos estado, hemos escuchado de comentarios sobre la necesidad de conversar este tema económico, de que surjan todas las propuestas, de que las podamos conversar y ver ideas nuevas que pueden ir surgiendo. Entonces, hoy día quisimos invitar a gente que está trabajando el tema económico desde distintas perspectivas, y bueno, ¿lo presentas tú? Mari Compuche. Bueno, también agradecerles por su participación hoy en día. Además de la gente invitada, la que voy a presentar ahora a continuación, agradecerle también su tiempo y su disponibilidad para estar acá. A continuación voy a presentar una experiencia que se ha llevado a cabo en la comuna de Puerto Saavedra, que es el Molino Huenehuén. Bueno, ellos les van a contar en mayor medida de lo que se trata esta experiencia, pero creemos nosotros que sería una buena oportunidad para que ellos nos contaran. Voy a invitar a don Guillermo Raío y a don Moisés Giancaleo para que nos cuenten y pasen acá adelante y nos cuenten la experiencia que ellos han llevado ya durante un buen tiempo. Mari Compuche, Pulamuen, Pupení, Mari, Inchinta Tuen, Budi, Mapu, Bukan Winka pilih Puerto Saavedra pilih Winka. Boleh Inchinta Mapu Cingei, Nikai Mapu Katu mulai Chin Mapu Wan mulai. Nikai kini Tusau, mulai kini Tusau Molino Pilo Winka hai. Amuli hai tachi, semua hai tachi Tusau, Inchinta Tusau hela. Amuli, dari makan macamai ni peni tu haci semua. Nantuai ni rakiha ni siapa mudi cuma lo siapa ni kan ni. Mai. Bueno, mi nombre es Guillermo Raído, soy parte del directorio de la empresa Huenehuén, invitada a Puerto Saavedra. Bueno, aquí como dice el formato, nosotros lo vamos a decir justamente por esto. Ya. Entonces, la idea nuestra hace aproximadamente 4 años, nosotros estamos trabajando en la comuna de Puerto Saavedra, nace por una necesidad, ¿cierto?, de las comunidades, que al interior del Budi son 83, ya constituidas. Hay más comunidades, pero sí 83 hay constituidas. Nosotros en aquellos años no teníamos un molino, ¿cierto?, y debíamos de cambiar el trigo con un costo muy superior a lo que hoy día. ¿Ya? Así que por eso nosotros como comunidades nos unimos, somos 11 comunidades que nos unimos y para hacer esta empresa. Formamos esta empresa, ¿cierto?, molinera, la única que existe hoy día en Puerto Saavedra. ¿Ya? Como ustedes saben, esta empresa, como decía mi peña acá, siempre la han tenido los WIC. Nosotros siempre se ha dicho de que nosotros no somos capaces o siempre se lo ha mirado de esa forma, que no nos gusta que nos den la cosa. Entonces nosotros formamos esto, fuimos capaces de idearla, ¿cierto?, y llevarla a su productividad como está hoy día. Como decía anteriormente, hace 4 años que ya estamos trabajando
son 11 comunidades. La idea es ampliarla, queremos ampliar esta empresa nosotros, porque los recursos que tuvimos en su minuto fueron escasos, ¿ya? Y por lo tanto nosotros estamos con un molino no nuevo, ¿ya? Sí, el objetivo de la experiencia esta, de una parte está ya cumplida, que es el servicio a las comunidades, ¿ya? Hicimos un servicio, el servicio ya está, tenemos a las comunidades, pero tenemos que proyectar este video, ¿ya? Y ahí es donde que nosotros empezamos a fallar, porque no pudimos ser competitivos, no hemos podido lograr una competitividad hacia la otra grandes empresas que existen en Carahue, por ejemplo, lo más cercano, ¿ya? Que son empresas más grandes. Así que eso es más o menos lo que nosotros estamos haciendo hace 4 años. Y la experiencia para nosotros ha sido enriquecedora, por una parte, pero también no ajena de dificultades. Porque ustedes saben que cuando hay muchas comunidades juntas, todos lo pensamos igual. Entonces, para nosotros la experiencia ha sido enriquecedora, pero con muchas dificultades, ¿ya? Ahora, sí, nosotros lo que siempre hemos dicho y lo que le hemos pedido a las comunidades, que siempre lo han visitado, de que cuando se haga una empresa de estas características, se haga con maquinaria nueva. Nosotros quizás cometimos el error de hacerla con máquina usada, y hoy día quizás hemos logrado una parte, cierto, que es el servicio, pero la otra parte, ¿ya? Que ustedes yo creo que se están imaginando, ¿ya? El retorno a las comunidades, el retorno en cuanto monetariamente hablando, que eso no lo hemos podido lograr, ¿ya? Es como les vuelvo a repetir, una experiencia muy enriquecedora para nosotros como dirigentes. Yo como dirigente me he sentido realizado en este tema, porque hemos dado cuenta de que somos capaces de idear, de poner en marcha y administrar. Lo pudimos hacer, somos capaces. Nosotros como mapuches somos capaces, ¿ya? Quizás por ahí piensan algunos que no somos capaces, pero con esto nosotros estamos demostrando que hemos sido capaces y lo hemos dado y lo hemos hecho con creces. 4 años lo avalan eso, ¿ya? Así es que eso, solamente por honor al tiempo, sería de mi parte. Feliz. Entramos en mi peña, feliz festache su mundo. Lo otro, para terminar, la experiencia de nosotros, como decía mi peña también, y también nuestros hermanos, nuestros comuneros, que se puede decir una forma. También ellos han demostrado, le han dado la importancia a este proyecto, porque ellos se sienten acogidos. Ya no es el indio, ahora es Peña, ¿ya? La atención. Entonces, por eso nosotros ahora el que tiene que llegar un poco más con calma y no levantar la voz es el Winca. Allá los grandes que eran los cambiadores de harina, ahora ellos tienen que ir con nosotros y decirle, oiga, nosotros le vamos a hacer eso, lo vamos a atender cuando nosotros podamos hacerlo. Porque muchas veces mandan a hacer sus grandes moliendos, entonces dicen, mire, yo lo necesito para ver. No, señor, nosotros no podemos porque preferimos las carretas, ¿ya? Esas carretas que llegan, a esas hay que darle la atención. Y nosotros estamos para trabajar de esa forma, para que nuestro pueblo se levante, ¿ya? Y aprendamos también a querernos entre nosotros los mapuches. Ese es nuestro trabajo y eso es nuestro bueno de Budi. Tengo tiempo y gracias por la invitación y contento. Espero que les haya gustado la experiencia y ¿qué más? Felipe, te busqué.